Colombia enfrentaba a Brasil en la Copa América 2021. En un momento decisivo de partido, Luis se alzaría por los aires y con una chilena quebrantaría la meta verde-amarela para anotar un hermoso gol que será recordado por siempre como la mejor anotación de la competencia. Simplemente este gol daría inicio a los días de gloria para Lucho, pero para algunos no bastó con ser el mejor jugador de su selección para este campeonato, ya que a día de hoy Luis Fernando posee algunos que otros detractores y críticos que lo acusan de ser individualista y poco efectivo a la hora de definir. ¡Te pesa esta camiseta! ¡La Colombia, no te la pongas! Además, piden a gritos su suplencia en la selección tricolor, pero ¿verdaderamente la merece? Su historia de vida sin duda alguna es un ejemplo de superación. Comenzó desde lo más bajo y hoy por hoy su fútbol es apoyado cada fin de semana en Liverpool, en donde se destaca por sus jugadas vistosas y su determinación en el ataque. Es por eso que su talento en la actualidad es ojeado por grandes equipos europeos, entre ellos el Fútbol Club Barcelona. Un equipo en Europa donde le gustaría jugar, Barcelona. Su biografía es una historia inspiradora que abordaremos en este video y te invito para que la escuches a continuación. Luis Fernando Díaz Marulanda nació el 13 de enero de 1997 en el núcleo de una familia humilde de origen guayú en Barrancas, La Guajira, un pequeño pueblo colombiano que a día de hoy posee alrededor de 41.000 habitantes. Su infancia la vivió junto a sus padres y hermanos, Sileni su madre y Luis Manuel su padre, conocido por todos como Mane, lo entrenaba en su propia escuela de fútbol, en donde Luis empezaría a formar su técnica individual como futbolista y Mane vería en su hijo dotes avanzados que no poseían los demás jóvenes de la escuela. Su talento fue reconocido rápidamente y esto le permitió viajar a Bogotá con 17 años para integrar la Selección Nacional Indígena de Colombia, con la que viajaría a Chile para jugar la Copa América de Pueblos Indígenas. Carlos Alberto el Pibe Valderrama era parte del cuerpo técnico del equipo y su confianza hacia Díaz era tal que también lo eligió como capitán. Con la bendición del 10, el atacante se convirtió en la figura del elenco colombiano, disputando todos los partidos del certamen sudamericano, anotando 2 goles y llegando a la final, donde cayeron por la cuenta mínima a manos de Paraguay. Si bien esto habría sido un gran paso, apenas sería el comienzo de su camino en el fútbol profesional. Con la recomendación del propio Valderrama llegaría al Barranquilla FC, club filial del Junior Fútbol Club y que juega en la segunda división del fútbol en Colombia, logrando marcar su primer gol el 15 de mayo de 2016 frente al Cúcuta Deportivo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Pasado un año, las directivas del club barranquillero determinaron que Díaz ya estaba preparado para jugar con la camiseta rojiblanca, y fue justo en el 2017 cuando le hicieron el llamado para que se uniera a su plantilla. Su debut con el cuadro tiburón fue el 6 de julio del año 2017 en la victoria 0-1 ante Once Caldas en condición de visitantes por octavos de final de Copa Colombia, pero su primer gran momento con el club barranquillero llegaría en la siguiente ronda de esta competencia contra Millonarios. Lucho entraría de cambio y sobre el minuto 85 recibiría una falta de Viconis dentro del área. La ejecución sería realizada con éxito por Harlan Barrera con una definición de Panenka, dándole de esta forma a los tiburones su paso a la semifinal del torneo. La Copa Colombia sería el primer trofeo que Díaz tendría el placer de añadir a su palmarés como deportista, ya que aquel grupo dirigido por Julio Comesaña ganaría aquella edición derrotando al Independiente Medellín en la final de la competencia. El éxito continuaría multiplicándose en creces para el año 2018. Lucho se convertiría en uno de los referentes más importantes en el ataque, anotando 16 goles y brindando 7 asistencias en 59 partidos jugados. Además fue un arma clave para el club tiburón, que pudo coronarse como campeón del torneo de finalización. Gracias a esto sería colocado en el equipo ideal de aquella temporada. También sería el máximo anotador para su club junto a Teófilo Gutiérrez en la Copa Sudamericana, misma en la que el Junior quedaría como subcampeón al perder en la final ante el Atlético Paranaense en la tanda de penaltis. Sus actuaciones destacadas hicieron que ese mismo año recibiera su primera convocatoria a la Selección Colombia para los amistosos ante Venezuela y Argentina. El 11 de septiembre el técnico Arturo Reyes lo haría debutar en el empate 0-0 con Argentina, jugando los últimos minutos del segundo tiempo. Las destacadas presentaciones del crack guajiro empezaban a ser codiciadas por clubes como el Levante de España y el River Plate en Argentina, pero solamente el grande portugués pudo saciar las expectativas económicas del Junior y Antonio Char. Según se reporta en diferentes medios, se estima que fueron aproximadamente 7,2 millones de euros que permitieron la realización del fichaje. El 10 de julio del 2019 se concretaría el hecho. El flaco, que salió de una de las zonas más humildes de su país, saltaría el charco para ir a jugar al Fútbol Club Porto de Portugal. Los dragones harían uso de su nueva adquisición
en el inicio de la temporada 2019-2020. El Guajiro debutaría en el partido de la fase previa de la Liga de Campeones, jugando como visitantes ante el Krasnodar de Rusia, y en el partido de vuelta contra el mismo rival marcaría su primer gol con el equipo. Días después marcaría su primer gol en Liga y brindaría su primera asistencia con el club en la goleada 4-0 ante el Vitória Setúbal. De ahí en adelante el crack colombiano se tomaría la titular indiscutida en el grupo, descrestando a los espectadores con sus regates de ensueño y sus aportes claves que serían fundamentales para ganar el título de la Liga Portuguesa y posteriormente la Copa de Portugal, venciendo al Benfica en un partido que dejaría un marcador de 2-1. Para esa misma temporada, Luis pudo anotar su primer gol con la selección absoluta en el partido Colombia vs Corea del Sur, un encuentro amistoso que la selección perdería con el marcador de 2-1. Para ese mismo año, Carlos Queiroz lo volvería a llamar para vestir la camiseta amarilla en la Copa América 2019, una competencia en la que la selección tricolor comenzaría con fuerza ganando sus 3 partidos de la fase de grupos, venciendo a Argentina, Qatar y Paraguay, y en donde Lucho tendría algún que otro minuto para jugar entrando desde la suplencia. No obstante, la selección caería a manos de Chile en los cuartos de final en la tanda de penaltis. En Portugal seguiría cosechando excelentes actuaciones individuales. El 21 de octubre del 2020 tendría el placer de debutar en la UEFA Champions League. Él sería el encargado de realizar el primer gol en el partido del Manchester City vs Porto, que dejaría el marcador de 3-1 a favor del cuadro inglés. Su buen momento deportivo sería argumento suficiente para que fuera nuevamente llamado a la selección. En esta ocasión, Reinaldo Rueda armaría un grupo en el que existieron polémicas, pero hubo un hallazgo de una joya muy valiosa para la selección nacional a día de hoy. En una fase de grupos conformada por Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, las estrategias poco estables de Rueda hicieron que la selección nacional pudiera vencer a Ecuador por la mínima. Luego sacaría un empate a 0 goles ante Venezuela en un partido en el que Luis Díaz entraría de cambio al minuto 62. Posteriormente saldría expulsado al final del encuentro por esta entrada Francisco Lamantía, y Ever Aquino, el juez central, la consideraría de expulsión directa. Posteriormente Colombia sería superado por Perú con un marcador de 1-2, sin poder contar con Lucho para ese partido debido a la sanción, y fue justo entonces cuando llegaría el momento en el que Luis sería por primera vez la figura de su selección nacional. Era el 23 de junio del 2021, se jugaba para entonces la jornada 4 de aquella fase de grupos y Colombia se enfrentaría al local. Lucho tendría la titularidad para ese partido. En el minuto 10, Juan Guillermo Cuadrado serviría un centro al corazón del área y en una maravillosa acrobacia, Luis Díaz impactaría la esférica de chilena anotando el gol más hermoso de la competencia. De ahí en adelante, Lucho se ganaría la admiración y el respeto del que aún no lo conocía. Y si bien la selección comenzaría ganando, un gol polémico de Roberto Firmino en el minuto 78 avalado por el árbitro central Néstor Pitana y una segunda anotación de la canariña en el 90+10 harían real la derrota para los cafeteros. No obstante, todos supimos de que no se perdieron nada más allá de los 3 puntos. Lo que se ganó fue mucho más valioso. Fue el descubrimiento de una nueva estrella para el seleccionado tricolor. Selección tricolor concretaría entonces la fase de grupos pasando como tercero y se enfrentaría en los cuartos de final ante la selección charrúa. En ese partido no habría goles, pero Lucho sería el referente más peligroso en el ataque, llevándose a diestra y siniestra la marca de sus adversarios cada que tenía la oportunidad. La selección logró el pase desde la tanda de penaltis con un marcador de 4-2 para enfrentarse en la siguiente llave a la selección albiceleste. Los dirigidos por Lionel Scaloni mostraron presión y fuerza desde el inicio, y al minuto 7 Messi asistiría a Lautaro, quien con frialdad batiría las redes defendidas por Ospina. Pero los mejores jugadores se conocen en los momentos difíciles y Lucho sabía que este era su momento. No sería una exageración afirmar que Nahuel, Montiel, De Paul o McAllister terminarían mareados ejerciendo la tarea de marcarlo. Esto se debe a las impredecibles fintas por izquierda o por derecha y todos aquellos pases, regates y jugadas de ataque exitosas logradas por el jugador de Barranca. Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe y al minuto 61 pasó lo inevitable. Lucho tomó su banda, en velocidad vencería a Pesela y posteriormente batiría la valla del Dibu Martínez. El partido finalizaría con un empate a 1 y desde el punto penal la albiceleste se impondría ante los cafeteros con un marcador de 2-3. Sin embargo, la lamentable eliminación de la selección no fue impedimento para que Luis llamara la atención de grandes clubes en Europa, de los cuales hablaremos de ellos en detalle más adelante. Pese a no haber ganado el torneo, Colombia jugaría su partido para definir el tercer puesto de la Copa América ante Perú. Los incas darían la sorpresa adelantándose en el minuto 45 por medio de la anotación de Yotun, pero reanudada la segunda mitad, Cuadrado anotaría de tiro libre. Posteriormente Lucho volvería a probar un intento fallido de chilena y el partido proporía un ir y venir de jugadas hasta que en el minuto 66 Díaz vencería la meta defendida por Galese. El partido no estaba completamente sentenciado y la Padula de cabeza les devolvió la esperanza momentáneamente al conjunto dirigido por Ricardo Gareca, hasta que en el minuto 90+4 Díaz dejaría en el camino un par de contrincantes y agitaría un latigazo que Galese no podría parar. Este tensionante partido, que dejaría un marcador de 3-2,
permitiría a Colombia tomar el tercer puesto de este certamen por quinta vez en su historia, y curiosamente el flaco de Barrancas anotaría la misma cantidad de goles que Lionel Messi, quedando ambos como máximos anotadores del torneo. Gracias a su destacada participación en la Copa América y sus estadísticas individuales de 28 partidos, 16 anotaciones y 6 asistencias en lo que iba de la temporada 2021-2022 en el Porto Fútbol Club, hicieron que equipos como el Tottenham, Fútbol Club Barcelona, la Roma y el Newcastle mostraran interés por el colombiano, pero la determinación y rapidez del Liverpool fue crucial. Los Reds pagaron alrededor de 60 millones de euros para concretar el traspaso. El técnico alemán Jürgen Klopp lo haría debutar el 6 de febrero del 2022 dando una asistencia en la victoria del Liverpool 3-1 sobre el Cardiff City en la FA Cup. Días después anotaría su primer gol en el triunfo 3-1 contra el Norwich en la fecha 26 de la Liga Premier de Inglaterra de esa temporada, y el 27 de febrero, sin que hubiera pasado un mes desde su arribo, obtendría su primer título, ganando la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Chelsea. Su humildad, compañerismo y simpatía, adicionada a las buenas actuaciones, le fueron dando la confianza a Jürgen para colocarlo cada vez más tiempo, hasta ganarse la titularidad absoluta. El 14 de mayo ganó su segundo torneo. El Liverpool se llevó la FA Cup 2021-2022 tras vencer 6-5 en los penaltis nuevamente al Chelsea, después de un 0-0 en el marcador de los 90 minutos reglamentarios, y Díaz sería elegido como el mejor jugador de la final. Pero no todo podía ser color de rosa. En la fase clasificatoria al Mundial de Qatar 2022, la poca efectividad de la selección tricolor haría que de a poco se fueran perdiendo las esperanzas de poder asistir a esa Copa del Mundo. El impacto más fuerte se daría en las fechas 15 y 16 con la doble derrota colombiana por la mínima ante las selecciones de Perú y Argentina. Desde ese momento los cafeteros pasaron a depender de terceros para su clasificación, y el 29 de marzo, pese a su victoria como visitante ante Venezuela, se confirmaría la no participación en el mejor certamen de selecciones para el combinado colombiano, ocupando la sexta plaza y quedando sin la oportunidad de disputar el repechaje. A Luis le desanimó mucho esto y se le pudo notar su amor y sentido de pertenencia por la camiseta colombiana. Si bien Díaz no ha tenido la oportunidad de jugar en un mundial, solo será cuestión de tiempo para que su talento pueda ser exhibido en la máxima competencia de selecciones. Las malas noticias no pausarían para entonces. El 9 de octubre del 2022, Luis daría una asistencia pero saldría lesionado en un partido disputado ante el Arsenal. Inicialmente se estimó de que estaría fuera de las canchas entre 6 y 8 semanas. Sin embargo, en diciembre de 2022, durante su proceso de recuperación, Díaz sufrió una recaída que requirió una intervención quirúrgica en el ligamento colateral de la rodilla derecha. Debido a esto, volvería a las canchas en abril del siguiente año, pero su club no pudo ganar nada importante para esa temporada. No obstante, no todo fue triste para ese año. Dentro de sus distinciones individuales estaría el ser nominado al Balón de Oro en 2022 por la revista France Football. Además, hizo parte de la lista de los 100 mejores jugadores del mundo según The Guardian y fue nominado al mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards. En la vida hay noticias que te llegan por sorpresa y que te dejan completamente frío, así como estas. Los padres de Díaz habrían sido secuestrados por hombres armados en motocicletas en una gasolinera de Barrancas, su municipio natal. Su madre fue dejada en libertad el mismo día de la retención y se anunció una gran búsqueda militar para localizar a su padre. Días después, el general William Salamanca anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre el paradero de Mane. Lucho estuvo ausente en la fecha de Premier League en la que el Liverpool jugaría contra el Nottingham Forest, y su compañero Diogo Jota sostuvo la camiseta de Luis durante la celebración del primer gol del partido. Después del compromiso, Jürgen Klopp afirmó que estaba claro que teníamos que darle al juego un sentido extra y era luchar por Lucho. Posteriormente, el 5 de noviembre de 2023, durante un partido de la Premier League entre el Liverpool Football Club y el Luton Town, Luis Díaz anotó un gol en tiempo de descuento que selló el empate 1-1. Tras su anotación, mostró una camiseta con el mensaje "Libertad para papá". Finalmente, esta cruda historia terminaría cuando el 9 de noviembre el grupo subversivo LN decidió dejarlo en libertad. El reencuentro padre-hijo se dio por primera vez en una concentración de la Selección Colombia en la fecha 5 de eliminatorias para el Campeonato del Mundo 2026, fecha en la que Lucho le regalaría a su gente y especialmente a su padre dos hermosos goles de cabeza con los que se lograría vencer a Brasil con un marcador de 2-1 en el Estadio Metropolitano, como muestra de celebración por la libertad de Mane y ojalá la futura liberación de muchos más seres humanos cautivos por grupos ilegales en el mundo. Para la Copa América 2024
2024 Luis Díaz pudo brillar por dentro y fuera de las canchas. Por fuera del rectángulo de juego pudo hacer parte de la canción El ritmo que nos une, en forma de colaboración con el cantante de música urbana Ryan Castro, y por dentro del campo pudo hacer parte de los seleccionados por Néstor Lorenzo jugando todos los partidos de la competencia, ayudando a vencer a Paraguay. Además, anotó y fue el mejor calificado en el partido ante Costa Rica. También jugó 89 minutos en el empate a 1 ante Brasil, anotó y brilló en una actuación deslumbrante en el que el seleccionado tricolor le pasaría por encima a Panamá con un marcador de 5-0. Ayudó a la resistencia defensiva en un partido agónico ante Uruguay en el que la selección ganaría 1-0 y jugó 106 minutos en la dura derrota en la final ante Argentina, teniéndose que conformar el Guajiro y Colombia completa con el subcampeonato. En la actualidad, Luis Díaz ha tenido un impresionante crecimiento con el Liverpool en la temporada 2024-2025. Su adaptabilidad y rendimiento han sido destacados, especialmente bajo la dirección del entrenador Arne Slot, de quien se pensó por la prensa colombiana con el que podría no haber química en un inicio. Pero Luis ha demostrado de que está hecho, y el 5 de noviembre de 2024, durante la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, anotó un triplete en la victoria del Liverpool por 4-0 sobre el Bayer Leverkusen en Anfield. Este logro lo convirtió en el séptimo jugador en la historia del Liverpool en marcar 3 goles en un solo partido de la Champions League. Hasta esta fecha, en 2025, lleva más de 13 goles y 3 asistencias en la presente temporada y sigue generando estragos cada que puede en las defensas contrincantes. Saber si irá al Barcelona es intentar predecir el futuro. Lo que se sabe es que el presente de Lucho es bueno y su talento fue diseñado para poder brillar en cualquier equipo del mundo. Esta ha sido la historia más completa de Luis Díaz hasta el día de hoy. Si te ha gustado este video, danos tu like, comenta y comparte. No olvides suscribirte porque seguiré trayendo mucho más contenido futbolístico al canal. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.